el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrá y por 7 huirá. Aunque nadie se atrevía a pelear contra el gigante, era día de victoria y de gloria para Dios. Con mi onda y una piedra al gigante yo vencí, porque había provocado al Dios de Israel. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino entrar y por 7 huirá. Por más grande que parezca tu problema y tu dolor, yo he venido a darte vida, paz y gozo y salvación. Yo tengo la victoria en el nombre de Jesús. El enemigo está vencido por la sangre de Jesús. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrá y por 7 huirá. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Por un camino vendrá y por 7 huirá. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrá y por 7 huirá. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a la escritura, hermanos. Vamos a Juan capítulo 20, como leyó nuestro hermano Andrés, versículos del 1 al 18, la verdad de la resurrección de Cristo. Usted sabe que estamos dando esta serie de la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque Pilato le preguntó al Señor Jesucristo qué es la verdad y nosotros estamos contestando esa pregunta, ¿verdad? Como dije, ya Pilato no tiene remedio, pero nosotros podemos hoy en día contestar claramente, poderosamente, eficientemente y convincentemente qué es la verdad. Porque está ahí en la Escritura clarito, ¿no? Entonces, esta serie empezó desde el capítulo 18 y va a durar hasta el capítulo 20, ¿no? Y hemos ya visto varias verdades, muchas verdades hemos visto, las cuales no voy a resumirlas todas, pero quiero enfatizar el punto de que estas verdades son históricas, que esto es historia real y verdadera, no es un cuento. Y quiero que todos entendamos eso, hermanos. Que el hecho de que estén aquí en la palabra de Dios y suene bonito no es suficiente. Es que son verdad y ocurrieron en tiempo y espacio hace 2000 años, ¿no? Y las verdades que hemos visto, entre otras, pues sí existió un hombre llamado Jesús hace 2000 años que fue crucificado en una cruz por el procurador romano de la provincia de Judea, Poncio Pilato. Tenemos historiadores extrabíblicos, mencionamos a Flavio Josefo, mencionamos a Tácito, que mencionan precisamente este evento, ¿verdad? Así que eso es historia, eso es una verdad. Y tenemos otra verdad que es inescapable. Y no importa de dónde usted venga, su religión, su trasfondo cultural, es que este evento, cuando vino este hombre y se suscitó este evento, dividió la historia de la humanidad en dos tiempos, antes de Cristo y después de Cristo. Eso es una verdad inescapable, ¿verdad? Así medimos el tiempo y la historia de la humanidad. Y dijimos que debido a el impacto tan grande que tuvo
el evento de su nacimiento, de su ministerio, de su crucifixión y muerte, y ahora que vamos a ver su resurrección, todo ser humano tiene que hacerse la pregunta. O sea, es lógico, ¿quién fue este hombre? ¿O quién es este hombre? Porque él vive. Amén, hermanos. Amén. Él vive. Entonces, ¿quién es este hombre? ¿Por qué fue crucificado? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y todo creyente, escúcheme bien, por favor, todo creyente debe saber contestar estas dos preguntas, ¿verdad? Racionalmente, claramente, ¿verdad? Con entendimiento para aquellos que están preguntando, como dice Primera de Pedro, ¿no? Capítulo 3, tenemos siempre que estar listos, siempre, para dar una razón de la esperanza que tenemos en nuestros corazones con gentileza y respeto para aquellas personas que pregunten. Y estas dos preguntas son vitales, ¿verdad? Así que todos nosotros tenemos que saber contestarlas. ¿Quién es Jesucristo y por qué fue crucificado? También, como vimos la vez pasada, el hecho de que fuera crucificado no garantiza, según muchos creen, que murió en la cruz. Pero sabemos, porque la Escritura lo dice, la historia lo dice, que sí murió en la cruz. Y que sí fue sepultado en una tumba. Dos verdades más. Y usted me puede decir, bueno, Kenny, eso es obvio. Si lo crucificaron, murió. Y si murió, lo sepultaron. Pues no es tan obvio, hermanos. Les voy a decir por qué. Porque hay muchos que niegan que Jesucristo verdaderamente murió en la cruz. Y por eso niegan la resurrección. Noten la lógica. Si no muere, no resucita, ¿verdad que no? Eso quiere decir que ya estaba vivo, entonces no resucitó. Y muchos alegan que eso fue así. Y lo otro es la sepultura. Si no lo sepultan, escuche bien, no se puede comprobar la resurrección. Porque si lo hubieran tirado ahí con otros cuerpos y lo hubieran dejado o lo hubieran dejado en la cruz a merced de las aves y las fieras del campo, pues nunca se hubiera sabido que la tumba estaba vacía. Así que estas verdades son importantes, que sí murió y fue sepultado como prueba de que resucitó. Amén, hermanos. Ok. Bueno, entonces vamos a ver lo de hoy, que es la verdad de la tumba vacía. La verdad de la tumba vacía. Y comenzamos el versículo 1, que dice el primer día de la semana. Los 4 evangelios relatan este evento. Y los 4 evangelios aluden al primer día de la semana de una manera u otra. ¿Por qué esto es importante? Bueno, hace referencia cuando fue que resucitó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esto es, simple y sencillamente, para nosotros, el domingo. El tiempo de la semana en el entorno y cultura de esa época se medía relativo al sábado. ¿Ok? El primer día después del sábado, literalmente en el griego es lo que dice ahí. O pasado el día de reposo es otra traducción. Entonces es importante entender que la misma Escritura nos declara que Jesucristo resucitó al tercer día y fue domingo. ¿Por qué es importante? Bueno, mis amados, porque hay unos por ahí que nos acusan de que nosotros cambiamos el sábado por el domingo. El movimiento de raíces hebreas, que es una secta de falsa doctrina, son los judaizantes modernos. Eso es lo que dicen de nosotros. Ustedes, los cristianos, cambiaron el sábado por el domingo. Los adventistas del séptimo día dicen la misma cosa, ¿verdad? Pero nosotros no hemos cambiado ningún sábado por el domingo. Si usted quiere celebrar el sábado, celébrelo. No hay ninguna prohibición en la Escritura de celebrar el sábado. Lo que sí es que hay libertad de no celebrarlo. Al contrario, Pablo dice que nadie nos juzgue por celebrar un día u otro día, ¿verdad? Cada cual a su conciencia. Ahora, parte de esta acusación va de esta manera. Ustedes son de Constantino, que en el año 321, él sí declaró el domingo como día de descanso. Este hombre, Constantino, hizo un daño terrible a la iglesia. Muchos dicen, bueno, se convirtió al cristianismo, paró la persecución, todo eso es verdad, ¿verdad?
pero hizo un daño terrible porque era antisemita, era antijudío. Y de ahí en adelante podemos ver la persecución de los judíos por parte de la iglesia, una cosa terrible, hermanos. Hasta el día de hoy, los judíos en Israel, su primera reacción es: yo no quiero tener nada que ver con los cristianos. Ellos mataron a muchos de mis hermanos. Y es verdad, una historia terrible en la iglesia. Y este hombre, por ejemplo, hizo un concilio, el famoso concilio de Nicea, donde se debatió la naturaleza trina de Dios, porque había una herejía en esos tiempos. El hombre llamado Arrio decía que no, Jesús no es Dios, Él fue creado, y esa herejía perdura hasta el día de hoy, como usted sabe, ¿no? Entonces se llama este concilio el emperador Constantino, y no invitó ni a un pastor judío. 318 pastores y ni uno era judío. ¿Y cómo sabemos que habían pastores judíos? Pues lea la escritura. La primera iglesia, ¿dónde fue? En Jerusalén. 100% judía. Y vemos en la escritura que otras iglesias habían judíos y gentiles. Y los pastores en Éfeso y los pastores en estas iglesias que Pablo fundó, muchos de ellos eran judíos y seguían estas iglesias por cientos de años. Pero este hombre ni a uno de ellos invitó. Entonces nos acusan que somos de Constantino, pues nada más lejos de la verdad. Ni somos de Constantino, ni hemos cambiado ningún día. ¿Por qué nos reunimos el domingo, hermanos? ¿Por qué? Bueno, pues vamos a Hechos 20, versículo 7, que dice: el primer día de la semana, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. No tengo que leer más nada, ¿verdad que no? Entonces, ¿cuándo se reunían los discípulos? El domingo, ¿verdad? En Primera de Corintios 16:2, Pablo está recogiendo una ofrenda y exhorta a la iglesia de Corinto: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Esto es para recoger una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. ¿Por qué cada primer día? Porque ahí era que se reunían, hermanos. Entonces, por eso nosotros nos reunimos el domingo. No hemos cambiado ningún día. Cuando usted le venga con ese cuento, pues usted ya sabe qué contestarle, ¿no? Así que es importante, ¿no?, entender esto. Ahora, dice que María Magdalena llega temprano al sepulcro, ¿verdad?, y ve la piedra quitada. Bueno, María Magdalena ya la hemos visto, estuvo en la cruz ahí viendo al Señor, junto a la madre del Señor y otras mujeres. Y el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos nos dice que a ella le sacaron 7 demonios. Así que María Magdalena era una mujer extremadamente agradecida, bendecida, y como vamos a ver aquí, tenía un amor tremendo por el Señor, un amor tremendo, una pasión por Jesucristo extraordinaria. Bueno, entonces va al sepulcro. ¿Por qué va al sepulcro? Bueno, para ungir el cuerpo, quizás. Recuerden que Nicodemo había traído 100 libras de especia, imagínense. Y yo presumo aquí que no dio mucho tiempo para ungir el cuerpo completo, porque recuerden, ya venía el sábado, él estaba en la cruz, los judíos le piden a Pilato: bájalo de ahí, ¿verdad? Le tratan de quebrar las piernas, ya él estaba muerto. En fin, lo tuvieron que vendar y sepultar rápidamente, y quizás no lo ungieron totalmente. Entonces el sábado no se podía hacer. Entonces llega el domingo y ahora van las mujeres quizás a completar el trabajo. Y de hecho otros evangelios dicen que eran más mujeres, pero Juan va a concentrar su atención aquí en María Magdalena. No hay contradicción. Juan quiere que el lector se concentre en lo que hizo María Magdalena y no las otras mujeres. Y las otras mujeres en otros evangelios van de camino a la tumba preguntándose: ¿quién nos va a remover la piedra, verdad? Bueno, pues ¿qué sucede? Llegan allí, llega María y dice que ve la piedra quitada. Ve la piedra quitada. No dice: ve quitada la piedra. Ve la piedra quitada, ve quitada la piedra. No sé si usted ve la diferencia.
yo me puse a estudiar esto un poquito y la vi claramente, hermanos. Y se la voy a explicar. Y si no la ve, pues está bien, no importa. Se la voy a explicar. Ve quitada la piedra, ¿verdad? Esto alude al hecho de que alguien la quitó no para salir, sino para entrar. Cuando uno dice, ve quitada, yo vi quitada la piedra, eso quiere decir que alguien la quitó de afuera para que yo pudiera entrar. Pero si lo dice de la otra manera, perdón, dice, ve la piedra quitada, quiere decir que alguien la quitó de afuera para que yo entre. Pero cuando digo, ve quitada la piedra, suena más como que alguien la quitó de adentro para salir. Entonces, el orden de las palabras aquí es bien importante. Ve la piedra quitada. Alguien la quitó de afuera. Bueno, pues ¿qué dice la Escritura? Pues eso mismo, en Lucas 28, versículo 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra. ¿Verdad? Exactamente lo que pasó, ¿no? Y se sentó sobre ella. Ahora, en este instante, Juan en su relato no relata cosas que otros evangelios relatan, como unos encuentros con ángeles, como el encuentro con este ángel, etcétera, etcétera, ¿no? Él simplemente centra su atención en María Magdalena. ¿Qué hizo ella? Pues ella corre, dice el versículo 2, y va a buscar específicamente a Juan y a Pedro. No es que fue donde estaban todos los discípulos, no lo dice aquí. Ella fue exclusivamente donde Juan y Pedro, a lo mejor estaban juntos ahí, ¿verdad? Bueno, y le informa a Juan y Pedro, ¿verdad? No le dice que la tumba estaba vacía, simplemente le dice lo siguiente, le dice, se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo hayan puesto. Ella presumió que alguien quitó la piedra de afuera para entrar y llevarse el cuerpo. Simplemente con ver que la entrada a la tumba estaba abierta. Ni entró, ni se asomó, corrió de nuevo a los discípulos, ¿verdad? Esa fue su primera reacción. Ahora, ¿qué hacen Pedro y Juan? Versículos 3 y 4, pues salen corriendo al sepulcro, ¿verdad? Y esto nos da también el amor que tienen estas personas por el Señor Jesucristo. Tanto María como Pedro como Juan. Y yo pensé en que Pedro había negado al Señor 3 veces. Pero vemos que después de la tercera vez lloró amargamente, dice la Escritura. Estaba arrepentido. Y él no podía quizás dormir en esos días. ¿Qué he hecho? ¿Por qué hice esto? Y quería ver al Señor otra vez, ¿verdad? Y yo estoy seguro que él le había pedido perdón a Dios y todas estas cosas. Pero cuando le dicen se llevaron el cuerpo, ¿cómo? Y salen corriendo, ¿no? Los dos, Pedro y Juan, ¿no? Bueno, y aquí yo creo que Juan le da un poco de color, ¿verdad? Un poco de jocosidad al relato. Y él dice que él corrió más rápido que Pedro, ¿no? Así que Pedro a lo mejor era un poquito más gordito que Juan o menos atlético que Juan, ¿no? Bueno, pues salen deprisa, salen con urgencia, mis hermanos. Y aquí pensé también que hay ministerios en la iglesia que requieren urgencia. A veces surgen esos ministerios, esas situaciones que tenemos que correr, que no podemos esperar mucho. Y estas personas, como Pedro, Juan, María, son los que se levantan y dicen manos a la obra, ¿no? Y hay situaciones que son así. Esto hay que hacerlo rápido. Hay urgencia, por la razón que sea. Entonces ahí es que las personas que verdaderamente sienten pasión de servir y trabajar se levantan, ¿verdad? Y corren y trabajan para hacer la obra, ¿no? Bueno, entonces como Juan corrió más rápido, versículo 5, se agacha, no entra, se agacha y dice que mira los lienzos, esto es las sábanas donde envolvieron al Señor y los vendajes y todo tipo de cosas. Y dice los lienzos puestos, esto es importantísimo, puestos allí. Y no son dobladitos, ¿ok? Como todo el mundo cree. Y a veces usted ve en las películas, no, mira, están dobladitos ahí. No, no es eso, hermanos. Tiene otro significado que se los voy a explicar aquí en unos minutos.
Y se aclara cuando llega Pedro, que dice que Pedro llegó más tarde, versículos 6 y 7. Y Pedro no fue como Juan. Juan se quedó afuera y se agachó. Pero sabemos quién es Pedro, ¿verdad? Si alguien iba a entrar, era Pedro. El que sacó espada y cortó oreja, ¿verdad? El que le dijo al Señor, yo voy a dar mi vida por ti, ¿no? Es Pedro. En mi país hay un refrán que dice, bueno, ese entró como Juan por su casa. Y Juan estaba allí también, pero Juan no entró, ¿no? Entonces Pedro le pasó por el lado a Juan y lo ignoró, ¿verdad? Y entró. No, Pedro es el apasionado aquí, hermanos. Entonces dice, ¿qué fue lo que vio Pedro? Vio dos cosas, dice. La primera, los lienzos puestos allí, exactamente igual, la misma frase y la misma palabra. Y la palabra a enfatizar aquí es puestos, ¿ok? Y lo segundo que vio, dice, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esto también es extraordinario. Esto tenemos que pintar el retrato aquí, ¿ok? El contexto de ver los lienzos puestos y el sudario, que era la parte de la cabeza, ¿verdad? Que enrollaran la cabeza hasta el cuello. Eran dos partes aparte, ¿no? Que enrollaban al muerto. El contexto es que se quedaron tal y como estaban cuando pusieron al Señor ahí, cuando lo acostaron en la tumba. Estaban allí como si estuviera el cuerpo ahí. Por eso yo pienso que Juan se agachó, vio eso ahí puesto y asumió que el cuerpo estaba allí. Y se quedó afuera y quizás dijo, bueno, ahí está. Pero Pedro no, Pedro entró. Y va ahí y está ahí como si estuviera Jesús ahí. No estaban aplastados, no había señal de que alguien lo había quitado. Estaban exactamente igual como dejaron al Señor Jesucristo cuando lo sepultaron allí. Ese es el contexto de estos pasajes, ¿verdad? Así que quedaron tal y como estaban antes que resucitara. Tal y como habían envuelto y colocado en la tumba. No estaban caídos, ¿no? Nadie desató estos lienzos, mis amados hermanos. Ni el sudario tampoco. Por eso dice, estaba aparte. Estaba la parte de la cabeza y la parte del cuerpo. Ahí, como si estuviera el cuerpo ahí, ¿no? Así que nadie los desató. Conservaban la forma del cuerpo que había estado en el interior como si estuviese allí todavía. Qué tremenda cosa, ¿no? Y por eso digo, ahora quizás podamos entender por qué Juan no entró. Porque vio esa forma ahí y dijo, no, el Señor está ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué esto tiene cierta importancia? Bueno, para aquellos que les interesa un poquito ir más allá, ¿verdad? Esto nos da un retrato de cómo va a ser el cuerpo resucitado. El cuerpo resucitado va a traspasar las cosas sólidas, no va a estar limitados por cosas sólidas. El Señor se levantó y dejó todos los vendajes ahí y ahí quedaron. No se aplastaron, ahí estuvieron, ahí se quedaron. Qué maravilla, ¿no es así? Entonces nuestros cuerpos resucitados van a ser de la misma manera. De hecho, lo podemos comprobar aquí mismo, la semana que viene, con el favor de Dios, cuando están encerrados todos los discípulos. Ahora sí están todos juntos y el Señor se le aparece allí. Todas las puertas y ventanas y todo está cerrado porque tenían temor y ahí se aparece el Señor, traspasando paredes, ¿no? Y eso es lo que nos dice esto aquí. Ahora, para hacer un contraste, como mencionó el hermano Andrés, con la resurrección de Lázaro, ahí en Juan 11:44, mire lo que pasó, ¿verdad? Cuando el Señor llama a Lázaro, Lázaro, ven fuera, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, igual que estaba el Señor, y el rostro envuelto en un sudario, la misma forma, ¿no? Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Pues claro, alguien tuvo que venir y desatarlo. Pero en el caso del Señor Jesucristo no fue así. Ahí los dejó puestecitos, ¿verdad? Como si acostaditos, ¿verdad? Como si Él estuviera allí todavía, ¿verdad?
Bueno, entonces, versículos 8 y 9, Juan, entonces, viendo a Pedro, ¿verdad?, se anima a entrar. Ahora, de nuevo, a mí me gusta pintar muchos retratos, ¿verdad? Y no hay estos detalles aquí, así que presumo que cuando Pedro entró allí y vio esta cosa, le dijo: Juan, entra para acá. Mira esto, Juan, mira esto. No está el Señor aquí, pero ahí está puestecito, ¿verdad? Entonces ahí es que Juan se anima a entrar, ¿no? Se anima a entrar y mire qué cosa tan tremenda. Versículo 8. Entonces entró aquel otro discípulo, que es Juan, y el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Y creyó. Entonces, aquí hay un poquito de debate en qué realmente fue lo que creyó Juan, ¿verdad? ¿Qué fue lo que él creyó? ¿Por qué? Porque el versículo 9, mire cómo dice: porque aún no habían entendido la escritura que le era necesario resucitar de entre los muertos. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que creyó Juan si él no entendía de las escrituras que el Señor iba a resucitar? Y esa es la pregunta que surge en esta parte del relato, ¿no? Entonces, la mejor explicación, en mi opinión, es que Juan sí creyó que había resucitado, porque no estaba ahí el cuerpo. No estaba ahí, ¿verdad? Pero no entendía, hermanos, no entendía porque nunca lo había visto de las escrituras que profetizaban que él sí iba a resucitar. Y Juan ve esta cosa y dice: bueno, él resucitó, pero no entiende. Está confundido, al igual que Pedro, ¿verdad? No, él sabe que resucitó, pero no se puede explicar qué es lo que está pasando aquí porque no lo había entendido de las escrituras, ¿ok? Y esta interpretación encaja bien con el versículo 20 que daremos la semana que viene, con el favor de Dios, que cuando el Señor se le aparece en ese cuarto ahí encerrado, ellos reaccionan ¿con qué? Con gozo, con gozo. Ahí entonces lo ven, entienden, y el Señor empieza a explicarle todo lo que no entendían, ¿verdad? Pero por ahora Juan y Pedro están: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Y este pasaje, el versículo 10 nos da también una pequeña explicación de esto, porque dice que Juan y Pedro simplemente se regresaron a los suyos, es decir, a sus casas, literalmente, se regresan a sus casas. Oye, pero si creíste que resucitó, ¿por qué no estás brincando de la alegría anunciándoselo a todo el mundo? Simplemente te fuiste a tu casa. Claro, porque están con las mentes que no entienden, están confundidos, no saben lo que está pasando, ¿no? Ahora, importante esto que voy a decir. El versículo 9 nos dice que no habían entendido de la escritura que le era necesario resucitar, ¿verdad? Ahora, sabemos de la escritura del Nuevo Testamento que todos los creyentes creyeron en la resurrección de Jesús, ¿no es así? Pero el versículo 9 nos dice: pero esto no lo entendían de la escritura. Y esto es importante poner un orden aquí, ¿ok? Porque también hay críticas contra el tema de la resurrección, y la crítica va de esta manera: no, eso se lo inventaron los discípulos y los creyentes para acomodar lo que decía la escritura. Pero este pasaje claramente nos dice que no fue así. O sea, ¿a qué voy? La creencia en la resurrección vino primero. El entendimiento en la escritura vino después, ¿ok? El entendimiento en la escritura vino después. Ellos no entendían lo que había pasado cuando el Señor resucita y empieza a explicarles. Recuerden, estuvo 40 días con ellos. Entonces ellos van a la escritura y dicen: mira, aquí es verdad. ¿Y cuántas veces no leímos ese pasaje y no entendimos que se refería a la resurrección? Eso es lo que está sucediendo. Así que la resurrección, la creencia en la resurrección vino primero. No fue un invento para acomodar lo que decía la escritura. ¿Me explico, hermano? ¿Está claro? Ok. Ahora, el Señor, por ejemplo, le había dicho la señal de Jonás. Cuando los judíos le piden una señal, ¿no?
y danos una señal. Generación malvada y perversa, no les voy a dar ninguna señal excepto la señal de Jonás. Bueno, pues cuántas veces ellos no leyeron el relato de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez y después el pez lo vomita ahí en la playa, ¿verdad? Y va y predica a Nínive. Pues eso apunta a la resurrección, pero ellos no entendían esto. Eso lo vinieron a entender. Ah, mira, Jonás, sí. Mira, el Señor está aquí, mira, como Él nos dijo. ¿Me explico, hermano? ¿Verdad? Ok. También tenemos 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, que la creencia en la resurrección fue muy temprana en la formación de la iglesia, ¿no? Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, pues ya se entendía, ¿verdad? Ya se entendía. Entonces, la creencia en la resurrección vino antes del entendimiento en las Escrituras. Ahora, ¿qué Escrituras podemos referirnos nosotros que aluden a la resurrección? Les voy a dar 3. Oseas capítulo 6, versículo 2, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¡Wow! Pues más claro no canta el gallo, hermanos. Ahora, Oseas está aludiendo ahí al pueblo de Israel, ¿verdad? Si usted lee el contexto, pero como hemos visto ya tantas veces, estas profecías, esta palabra que se cumplen en contexto inmediato en esas épocas, tienen un significado mayor, son sombras, botones de pruebas de las cosas que iban a venir mayores y mejores después. Muchos ejemplos en la Escritura del Antiguo Testamento de esto, ¿no? El Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. El Seol es el lugar de los muertos. Ahí el Seol le llamaban los judíos a donde iban los muertos, ¿no? Todo el que moría iba al Seol. Entonces, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este mismo pasaje lo utiliza Pedro predicando en el día de Pentecostés, ¿verdad? Aludiendo a la resurrección de Cristo, utilizándolo para la resurrección de Cristo. Claro, porque ahora lo entiende, porque ha visto al Señor Jesucristo, ¿no? Y claro, no podía faltar Isaías 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿De quién está hablando ahí? Obviamente, del Señor, ¿verdad? Después de eso dice, verá linaje y ¿qué? Vivirá. Y vivirá. Bueno, el punto es que leían estas cosas y no las entendían. Pero cuando el Señor resucita, ahora sí las pueden armonizar con la resurrección, ¿ok? Y yo creo, mis hermanos, que hay cosas en las Escrituras, aún para nosotros, aunque tenemos la revelación completita y clarita, ¿no? Pero hay cosas que creemos y no entendemos muy bien. Y las entenderemos cuando estemos allá. Por ejemplo, ¿quién entiende cómo va a ser este cuerpo resucitado, verdad? ¿Qué vamos a estar haciendo allá? ¿Cuáles son las recompensas que tiene el Señor para nosotros? Y aquellos que van a ser salvos como por el fuego, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Esas cosas las entenderemos más claramente cuando estemos allá, ¿verdad? Y ese es el contexto aquí, ¿no? Ahora, ok, versículo 10 entonces dice que literalmente Juan y Pedro se fueron a sus casas, ¿verdad? Estaban confundidos, tenían duda, falta de entendimiento y no estaban seguros de explicar lo que habían visto, ¿no? Y aquí, mis hermanos, quiero de nuevo hacer una conexión por medio de un retrato de cómo vemos esto en la iglesia. ¿Okay? Primero, digamos que una persona lo invita a usted a la iglesia, o usted invita a una persona a la iglesia, ¿no? Eso alude, o eso se compara con lo que hizo María. Fue a buscar a Pedro y a Juan para que vieran lo que había sucedido. Pues usted invita a una persona a la iglesia para que vea lo que sucede ahí en la iglesia, ¿no? Y para que reciba la palabra de verdad, ¿no? Entonces, en la iglesia esa persona oye el evangelio,
Oye las buenas nuevas, el perdón de pecados, los arrepentimientos, ¿verdad? Y la resurrección para la vida eterna. Algunos de esos que vienen, congregantes, escuchan, pero no entienden. No entienden, se van como confundidos. Bueno, ¿qué es esto de perdón de pecados, de la resurrección? ¿Y por qué mis pecados tienen que ser perdonados? Si yo no soy pecador, yo soy bueno, ¿verdad? Se van un poquito confusos, ¿no? Y regresan a sus casas pensativos, así como regresó Pedro y Juan, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Algunos regresan de nuevo. ¿Por qué? Porque están interesados en saber un poquito más. Porque quieren buscar un poquito más. A pesar de su confusión, quieren buscar un poco más de esta palabra maravillosa. Quieren entender un poquito más. Quieren saber, quieren buscar, quieren conocer más a este Jesús. Y es precisamente lo que sucede en el versículo 11. ¿Okay? Dice, pero María o Miriam se había quedado afuera frente al sepulcro llorando, y mientras lloraba se agachó a mirar dentro del sepulcro. Ahora, la razón por la cual menciono que el regreso de aquellas personas que se fueron confundidos quizás de la congregación, de ese día, primer día que vinieron a la iglesia, y regresan para buscar más, lo comparo con esto porque María fue a buscar a Pedro y Juan, ¿verdad? Y avisarle, esto es lo que está pasando. Ellos salen corriendo y no lo dice Juan, pero por el contexto aquí sabemos que ella vino detrás de ellos, ¿verdad? Quizás llegó un poquito más tarde. No había tacones altos en esa época, hermanos, ¿verdad? Así que no era que iba corriendo con los tacones, pero llegó allí y se quedó afuera. Dice, se quedó afuera, se había quedado afuera. Claramente nos dice que estaba allí cuando Pedro y Juan estaban allí. Ahora, lo curioso del asunto es que cuando Pedro y Juan se van, la dejan allí, la ignoran. Y la pobre mujer está llorando. Y yo digo, pero ¿por qué hicieron esto? Porque estaban confundidos. Ellos no sabían qué explicarle. Si hubieran creído exactamente en el contexto de la resurrección para el perdón de pecado y la vida eterna, María, no llores más. Esto fue lo que el Señor nos dijo. Está en la Escritura, gloria a Dios. No. Pero como no podían explicarle nada, siguieron, ¿verdad? Eso es lo que yo opino, ¿verdad? Que está sucediendo aquí. Ahora, María regresa porque quiere saber, quiere entender qué es lo que está pasando. Ella sabe que el cuerpo no está allí y quiere buscar a Jesús. Quiere saber a toda costa qué pasó aquí, ¿no? Y su llanto el contexto aquí es amargo, hermano, un llanto de amargura. ¿Por qué? Porque María es una mujer de pasión, de amor por el Señor Jesucristo, que quiere saber a toda costa qué pasó, que lo quiere buscar, aún muerto quiere estar cerca de Jesucristo. Yo quisiera que todo creyente que tuviera la misma pasión, ¿no? Que así fuéramos con pasión, siempre buscando a Cristo en nuestras vidas, tener nuestras vidas cristocéntricas, ¿no? Y estar siempre con Él y apasionadamente vivir para Él. Eso es lo que yo veo aquí de María, hermanos. Y es ejemplo para nosotros. Entonces, este llanto era amargo y se asoma al sepulcro y dice que ve dos ángeles y le preguntan, ¿por qué lloras? Ahora pregunto yo, si se hubiera quedado Pedro y Juan, ¿no hubieran recibido la misma revelación que recibió María? Bueno, pues los que se fueron y no regresan, eso es lo que sucede. Como no regresan, no esperan, simplemente se quedan confundidos y dicen, bueno, yo no vuelvo ahí, eso no entendí nada o lo que fuera, ¿no? O yo tengo mis propias ideas y mis propias creencias y no regresan y no reciben revelación. Pero los que regresan y son pacientes y esperan en Jehová, reciben la revelación tarde o temprano, hermano, tarde o temprano. Así que tenemos que seguir invitando a personas a la iglesia, ¿no? Para que reciban esta revelación. Bueno, ¿por qué lloras? Y mire la contestación, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Oye, ella está buscando al Señor.
Ella quiere estar con el Señor, aunque sea con un cuerpo muerto, según ella, ¿verdad? Ese es el amor y la pasión y el deseo que tiene María de estar con Jesucristo, que lo deberíamos tener todos nosotros. Bueno, y sucede algo tremendo aquí, versículos 14 y 15. Dicho esto, dice, se le aparece el Señor, pero ella no lo reconoce. Ella cree que es el hortelano o la persona que está a cargo del huerto. ¿Se acuerdan que la Escritura nos dijo que donde lo enterraron había un huerto hermoso allí, verdad? Pues había una persona a cargo del huerto. Entonces, ella dice aquí literalmente que se da vuelta y ve a esta figura, a este hombre ahí. ¿Y qué le pregunta el Señor Jesucristo? Le dice, mujer, ¿por qué lloras y a quién buscas? Corrida se la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué lloras y a quién buscas? Como el Señor sabía que buscaba algo, ¿verdad? Claro, lo sabía, ¿verdad? Obviamente ella no le contesta ninguna de las preguntas. Ninguna de las preguntas se las contesta. Ella presume, este fue el que se lo llevó. Y mire lo que le dice, si te has llevado el cuerpo, por favor dime dónde está. Porque yo quiero ir, yo lo voy a buscar, yo me encargo del cuerpo. Otra vez tenemos esta pasión de María por Jesucristo. Aún creyendo que está muerto, imagínese, hermana. Ella quiere estar con Jesús aún muerto. Eso a mí me maravilla, hermanos. Entonces, ella no se da cuenta que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, finalmente, por haber regresado y haberse quedado, porque no se fue con Pedro y Juan, ¿verdad? Entonces recibe la revelación extraordinaria. Y eso es lo que sucede, hermano. Eso es. Entonces, si tú estás buscando con tu corazón genuinamente al Señor Jesucristo, especialmente si estás llorando, es decir, si estás pasando por una situación, una aflicción, un desánimo, retos en tu vida y estás buscando al Señor, espera en el Señor. Espera porque Él te va a dar la revelación y te va a dar la victoria. ¿Y qué sucedió aquí? Cuando ella le dice, si fuiste tú el que te lo llevaste, dime dónde está, por favor, y yo lo voy a buscar. Y él le dice, María. Y ella dice, Raboni. Lo reconoce inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo reconoció en ese instante? Escuche bien, porque la llamó por su nombre. Porque la llamó por su nombre. Y el Señor te llama a ti y a mí por nuestros nombres. ¿Okay? Así que yo veo aquí el retrato de esta persona que regresa porque quiere saber más, quiere buscar más, tiene un interés genuino para buscar más del Señor, espera en el Señor, ¿verdad? Y de momento reconoce la voz del Señor y el llamado del Señor, ¿no? Como Pablo dice en Mateo 7, versículo 8, pedid y se os dará. Buscad y hallarás, dice Pablo. Llamad y se os abrirá. Perdón, dice el Señor Jesucristo en Mateo 7, ¿no? Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Exactamente. María vino y buscó. María llamó, ¿dónde está mi Señor? Yo quiero estar con mi Señor. María pidió, ¿dónde está? Yo lo voy a buscar. Y se le abrieron todas las puertas, ¿verdad? Todas las puertas. En Isaías 43:1 dice, mas ahora así dice el Señor tu creador, oh Jacob, es decir, Israel, y el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Claro, se refiere a Israel, pero ya un ejemplo más. Esto es algo que sucede con el Señor Jesucristo 1000 años después, ¿verdad? Donde Él llama a cada hijo e hija suya por nombre, por nombre. Y aquí veo dos aplicaciones. Primero al creyente que está, digamos, llorando, como dije, una situación de aflicción, que está con dudas,
no conoce por qué o no entiende por qué está pasando su situación, pues espera, como dice el Salmo 37, que pongas tu confianza en Jehová, espera en Él y Él hará, ¿verdad? Y al no creyente que está confundido, buscando que regrese y siga regresando y siga escuchando y siga esperando hasta que el Señor lo llame por su nombre, ¿verdad? Bueno, ahora, Dios es un Dios personal, hermanos. Y eso es lo que vemos aquí, ¿verdad? La llamó por su nombre. Después dice, versículo 17, algo que para muchos es raro, pero cuando lo explicamos en su contexto no es tan difícil. Lo vamos a dividir en dos partes. Primero le dice, no me toques, no me toques. Bueno, literalmente no es no me toques, esa traducción no está enteramente correcta, es no me retengas. Es decir, suéltame, María. ¿Por qué? Porque María se aferró a los pies del Señor. Y eso nos lo dice otros evangelios, que las mujeres cuando lo vieron se aferraron todas ahí. Y suéltame, ¿verdad? No me toques, no es el contexto correcto. Y vemos que el Señor a nadie prohibió tocarlo después de su resurrección. A nadie. De hecho, aquí mismo vamos a ver en el versículo 27, cuando Tomás tiene dudas y el Señor se aparece otra vez y le dice, Tomás, ven aquí, toca aquí. Tócame por aquí para que veas. ¿Verdad? Así que no es una prohibición de tocarlo, es suéltame, María. Se aferró intensamente a sus pies. La mejor forma de interpretar es deja de abrazarme, mujer, ¿verdad? Suéltame, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Bueno, dice, porque aún no he subido al Padre. Ahora, aquí tampoco se trata de que el Señor dice, mira, yo tengo que subir al Padre un momentito para presentarme ante Él, ¿verdad? Para que Él vea que la obra se completó, como si no lo supiera, ¿verdad? Y después el padre dice, ok, hijo, vas ahora y está 40 días ahí con ellos. No, no es eso, hermanos. No es eso el contexto aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí, no? Bueno, Jesús tenía una misión para María. Eso es lo primero que tenemos que entender. Tenía una misión que le explica claramente aquí en el mismo versículo 17. ¿Ok? Y la vamos a dar aquí en un minuto. Ahora, esa misión tenía que ver con la ascensión del Señor, no con la resurrección. Ahí es que tenemos que entender la razón por la cual Él le dijo, porque tengo que irme para el Padre. Suéltame porque tengo que ir, ¿verdad? Ok. Recuerden, hermanos, que la obra de redención en la cruz no se completa hasta que Él llegue al Padre. Ahí se completa la obra. ¿Okay? Claro, ya murió, ya resucitó, sí propició por los pecados, gloria a Dios, etcétera, pero tiene que volver al Padre. Se los había dicho en el capítulo 14. Yo voy al Padre, yo voy a un lugar donde ustedes no pueden acompañarme ahora, pero después me acompañarán, ¿verdad? En la oración del capítulo 17, Padre, devuélveme la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, eso es parte de la obra, es el viaje circular del Señor, ¿no? Desciende del cielo, se hace hombre, en forma de hombre siervo, fiel hasta la muerte, muerte de cruz, resucita y regresa a su origen. ¿Por qué tiene que regresar? Para estar sentado a la derecha del Padre, ministrando por nosotros en el santuario celestial. Tiene que regresar y la obra se completa a su regreso. Por lo tanto, la misión de María es decirle a los discípulos esto mismo. Mire lo que dice el versículo 17. No me retengas porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos, ojo, hermanos, y dile, subo a mi Padre. Esa es la misión de María. No fue, dile que resucité, no, dile que voy a subir a mi Padre, ¿verdad? Y a mi Dios y a vuestro Dios. A mi Padre y a vuestro Padre. A mi Dios y a vuestro Dios. Bueno, el Señor le está diciendo a María, María, tienes que dejar de abrazar mis pies y tienes que ir lo más pronto posible a mis hermanos ahora, ¿verdad? A decirles que yo
me tengo que ir, no hay tiempo que perder, María. Suéltame y ve y indícales, ¿verdad?, que yo tengo que subir y hay unas cosas que tengo que decirles antes de que yo suba al Padre, ¿no? Ese es el contexto de todo esto aquí, ¿no? Entonces, la palabra hermanos es clave aquí, hermanos. Clave, ¿verdad? Porque es la primera vez que el Señor dice hermanos concerniente a sus discípulos. ¿Okay? Y como nos dice Romanos 8:29, ¿verdad? A los que llamó también los predestinó para que fueran transformados más y más a la imagen del Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. ¿Okay? Así que Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos. Jesucristo es nuestro hermano, como dice la Escritura, ¿no? Bueno, y el versículo 18, pues dice que María fue a dar las buenas nuevas a los discípulos, literalmente, ¿verdad? Y fue María Magdalena o Miriam de Magdala, fue a dar las nuevas a los discípulos. He visto al Señor y les manifestó todo lo que Él le había dicho. ¿Qué le ha dicho? Mira, Él se tiene que ir al Padre. Así que esperen porque Él va a venir aquí y nos va a dar instrucciones, ¿verdad? Pero se tiene que ir. Él va a regresar al Padre como Él nos dijo. Esa fue la misión de María Magdalena, ¿no? Ahora, lo que esto me dijo a mí, no fue Pedro el primero que predicó las buenas nuevas en Pentecostés, hermanos. Fue una mujer o unas mujeres. ¿Y a quienes se las predicaron? A los discípulos, que no entendían, que estaban confundidos, y ella se los aclaró. Y el Señor utilizó mujeres. Las primeras personas que predicaron las buenas nuevas fueron mujeres. Esto es extraordinario. Vamos a cerrar con 3 cositas, hermanos. Los hermanos de la alabanza pueden subir. 3 cositas, no 2, 3. Primero, el mensaje de la resurrección y de la ascensión fue encomendado primero a mujeres. ¿Por qué esto es importante? A manera de apología o apologética, ¿verdad? La defensa de la fe. Las mujeres no eran confiables en cuanto a testificar. Su testimonio no era aceptable en esa época. Ninguna mujer podía dar testimonio de nada. No le creían a las mujeres. Por tanto, si te vas a inventar un cuento de resurrección, no utilices a mujeres, porque nadie te va a creer. Pero el hecho de que se utilizaron mujeres nos dice que sí sucedió. Porque ninguna persona que se lo haya inventado va a utilizar mujeres. ¿Me explico, hermanos? Así que ya usted sabe que esto es un argumento tremendo y muy fuerte a favor de la resurrección del Señor, ¿no? Lo otro que veo aquí es que el Señor nos enseña que Él no hace acepción de personas. No hace acepción ni distinción de personas. Dice ahí Pablo en Gálatas, ¿verdad?, que lo que estamos en Cristo, estamos revestidos de Cristo. Entonces ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay judío, ya no hay gentil, no hay rico, no hay pobre, no hay blanco ni negro, etcétera, etcétera, como hemos dicho tantas veces aquí. ¿Usted cree que al Señor Jesucristo le importaba si eran mujeres o no? Él tenía un propósito específico para María, y podemos decir las otras mujeres, y tiene propósitos para ti y para mí. Mujer y hombre, no importa, ¿verdad? Entonces, segunda cosita, el término que el Señor Jesucristo utiliza aquí de hermanos. Ve y dile a mis hermanos. Y esto es progresivo. ¿Qué vemos en la Escritura? Bueno, por ejemplo, en Lucas 17, a los discípulos le llama siervos. Siervos. Después en Juan 15 le llama amigos. Eso lo vimos también. Y ahora le llamas hermanos. ¿Por qué? Porque ahora hay una nueva relación entre Dios y el hombre. Por medio de este gran evento, esa obra redentora, ahora los que venimos a Cristo por fe somos hijos de Dios, adoptados a la familia de Dios y hermanos de Cristo.
Por eso es que Él llama hermanos. Entonces, aquí vemos ese cambio, ¿no? Una vez más. Y lo último, hermanos, que es lo que a mí me maravilla más, llamó a María por su nombre. Llamó a María por su nombre y ella lo reconoció de inmediato, de inmediato. Dios es un Dios personal, como mencioné. La salvación es personal. La relación es personal e individual. Dios te quiere conocer personalmente y ¿sabe qué? Él conoce tu nombre. Él conoce tu nombre. Perfectamente conoce todo acerca de tu vida. Si eres creyente o no creyente, no importa. La palabra nos dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? Antes de que salga la palabra de mi boca, tú la sabes. Tus ojos vieron mi embrión y ya todos mis caminos estaban ya escritos en tu libro. Te conoce íntimamente y perfectamente y conoce tu corazón y sus intenciones. Entonces el punto aquí, mis amados, es que tarde o temprano, para aquellas personas que no han recibido este llamado, usted siga buscando, siga insistiendo, siga preguntando, siga tocando, siga llamando a la puerta, siga pidiendo y el Señor lo va a llamar por su nombre. Tarde o temprano sucede, hermano, tarde o temprano. No estamos vendiendo aquí una religión, ni estamos vendiendo una institución, sino que el Señor Jesucristo lo que nos ofrece es una relación íntima, personal, verdadera, primero con tu Creador, segundo con tu Redentor. Redimir, te compró a gran precio. Éramos esclavos de la muerte, del pecado, y Él te compró y te liberó de esas cosas. Es nuestro Redentor. Y tercero, con tu Salvador, que por este evento y su sacrificio vicario en la cruz te da vida eterna, te salva de la ira de Dios, ¿no? Y eso es lo que se ofrece, una relación íntima con tu Dios, tu Creador, tu Redentor y tu Salvador. Y dice la Escritura que te pasó de muerte a vida, ¿verdad? Te sacó de las tinieblas a la luz, para que anuncies a los demás su luz admirable, dice. No para que te quedes ahí sin hacer nada, ¿no? Bueno, y usted me puede preguntar, si vendes esto, entonces ¿cuánto me cuesta a mí? Pues es gratis, hermanos. Gratis para ti y para mí. A Él le costó muchísimo. Así que no se trata de religión. Es más, ni pedimos que te cambies de religión. El Espíritu Santo hará su labor de transformación, ¿verdad? No es religión, es relación. Es un encuentro genuino, poderoso, eficaz con tu Salvador y tu Redentor y tu Creador que transforma tu vida individualmente y personalmente. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí, por favor, inclina tu rostro. Si aún tú no tienes esta relación personal e individual con el Señor Jesucristo, ¿okay? Medita en estas palabras, medítalas. ¿Lo quieres buscar? ¿O te vas a ir a tu casa hoy una vez más sin responder al llamado de Dios? Si no respondes, simple y sencillamente estás rechazando la voz del Señor una vez más. Y te vas a ir confundido, te vas a ir sin entender. O lo estás buscando genuinamente como lo hizo María. Tu corazón está apasionado por saber más. Yo te voy a pedir ahí donde estás, con tus ojos cerrados, tu rostro inclinado, que medites. Si tú quieres recibir la salvación eterna hoy. Porque la Escritura dice, mientras se diga hoy, no rechaces la voz del Hijo que te llama por tu nombre personal e individual. Porque Él quiere
tener una relación personal e individual contigo. Quiere transformar tu vida. Quiere renovarte. Quiere redimirte y salvarte de la ira venidera de Dios para que tengas vida eterna en ese lugar maravilloso donde ya no habrá más llanto y más dolor, ni más sufrimiento, ni la muerte, ni ninguna injusticia ni maldad existirá allí por la eternidad completa. Si ese es tu deseo, yo voy a hacer una oración y mientras yo oro, yo te voy a pedir que escuche la voz del Hijo y te levantes de tu asiento ahora mismo y vengas aquí al altar a recibir la salvación, a recibir la liberación, la redención y la vida eterna. Y empieces una nueva vida en Cristo, una relación individual y personal, no religión, hermano y hermana. No tengas temor, no te preocupes por el qué dirán. El Señor te va a empoderar y te va a cambiar y te va a dar todo lo que necesitas para que vivas una vida victoriosa en Cristo. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, soberano Dios, nos unimos todos en oración por aquellas personas aquí o quizás que nos están escuchando en estos momentos que necesitan conocerte, que están aquí porque están buscando genuinamente, sinceramente, Señor, están buscando vida nueva, una relación con el verdadero Dios. Están buscando, Señor, ser transformados más y más a la imagen de aquel que los redimió y los salvó. Están buscando, Señor, ser criaturas nuevas, vivir vidas nuevas para ti, Señor, dejando lo viejo atrás y haciendo todas las cosas nuevas, Señor. Están buscando, Señor, tu espíritu para que tú lo desciendas y los pongas en sus corazones y los empoderes a vivir vidas victoriosas. Por eso te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, si hay alguien aquí, levántalos de sus asientos. Que no haya vergüenza en sus corazones, Señor. Tenemos pasión por aquellos que todavía están perdidos. Por eso hacemos llamados aquí toda la semana, Señor. Y tú eres el que los atrae. Y tú eres el que los levanta, Señor. Empodéralos y capacítalos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Y te damos las gracias por tu resurrección. Histórica, real, es una verdad absoluta y total, Señor. Porque tú vives, nosotros también vivimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, mis hermanos. Muy bien, gloria al Señor Jesucristo. Vamos entonces a ponernos de pie, hermanos, y vamos a alabar al Señor una vez más. Bendecir al Rey en la tierra de la plenitud, abundancia fluye por doquier, bendecido es Él. Bendecir al Rey cuando solo el desierto esté, aunque ande entre la multitud, bendecido es Él. Bendiciones que derramas todo en canción, cuando te rodean tinieblas, siempre diré, bendecir el nombre del Señor, bendecir al Rey.
camino de amargo sufrir y el dolor nos hace gemir. Bendecido es Él. Bendiciones que derramas todo en canción. Cuando me rodean tinieblas, siempre diré: bendecir el nombre del Señor, bendecir al Rey, bendecir el nombre del Señor, bendecido seas glorioso Rey. Tú quitas y das, tú quitas y das, mi corazón dirá: bendito eres Rey. Tú quitas y das, tú quitas y das, mi corazón dirá: bendito eres Rey. Bendiciones que derramas todo en canción. Cuando me rodean tinieblas, siempre diré: bendecir el nombre del Señor, bendecir al Rey, bendecir el nombre del Señor, bendecido seas glorioso Rey. Tú quitas y das, tú quitas y das, mi corazón dirá: bendito